Hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 10, en los versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le respondió: anda, haz tú lo mismo. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Agradecemos al Señor por el poder que tiene su palabra y por esta maravilla de exhortación que nos hace el Evangelio de hoy. De una manera especial, hermanos y hermanas, Jesús nos presenta lo esencial del reino de Dios a través de esta Sagrada Escritura. Lo más importante, lo más relativo. Estamos delante de una obra maestra que Jesús nos dejó y que el evangelista San Lucas recoge como una propuesta de humanidad que se hunde en la tradición de las Sagradas Escrituras. Este relato, hermanos y hermanas, nos profundiza a nosotros a que nosotros hagamos una reflexión personal en cuál de estos personajes tú y yo nos encontramos. ¿Cuáles son esas características propias nuestras como seres humanos en las cuales nuestra cotidianidad, nuestro diario vivir nos refleja relacionado a nuestra vida de fe? Cabe destacar que el Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, escribía dirigiéndose a San Francisco de Asís. Era una manera de cómo el Papa darnos unos consejos donde él destaca una manera diferente de vivir, eliminando las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara el Papa que feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano como al que está lejos, como aquel que no es parte de su familia. Es una invitación con palabras sencillas y gestos esenciales a vivir en fraternidad, haciendo alusión el Papa a este santo evangelio que hemos escuchado del evangelista San Lucas. Jesucristo destaca, hermanos y hermanas, de una manera esencial qué tú y yo tenemos que hacer para adquirir la vida eterna. Y cabe que tenemos que reconocer que este jurista, este maestro de la ley, se consideraba un biblista, un hombre sabio, un erudito dentro de los sabios en
en la religiosidad de los judíos, y quería poner a prueba a Jesús con esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y desde ya está mintiendo, hermanos y hermanas, porque nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nos explica San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 5 y siguiente, que heredar el reino de Dios, esto es algo de manera gratuita, se obtiene por gracia, no por méritos. Nosotros recibimos esta gracia de Dios porque ya Cristo Jesús pagó nuestras culpas y nuestros delitos en la cruz del Calvario. El hecho de que nosotros alcancemos salvación no tiene nada que ver ni con nuestras obras, ni con lo mucho o poco que hagamos. Sin embargo, aclaro que por la gracia del Espíritu Santo se nos invita a vivir en santidad, a practicar la misericordia, a vivir los sacramentos, a permanecer en un estado de gracia. Porque llevando una vida de oración constante, lectura de la Biblia, confesión de fe de manera recurrente como cristianos y dando testimonios de que Cristo Jesús vive en nosotros, esto es parte del llamado de Dios en nuestras vidas. Ya esto va asumiendo un hombre o una mujer de Dios que tiene unos niveles de maduración en la fe. Esto es parte como vida de fe. Pero sin embargo quiero destacar la pregunta que le hace el maestro de la ley a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Humanamente tú no tienes que hacer nada, porque ya Cristo Jesús pagó el precio y nos otorga la filiación divina como hijos e hijas de Dios en el sacrificio de la cruz y por la gracia del bautismo en el Espíritu Santo que hemos recibido. Sin embargo, hermanos y hermanas, esta pregunta es porque los judíos se creían superiores a los demás clanes. Y es por esto que cuando Jesús le pregunta a él, hay una connotación en esta palabra. Y prestemos atención a esta pregunta. Jesús le responde con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el maestro de la ley, muy sabio, responde, muy certera su respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ante esta respuesta que escucha Jesús por parte del maestro de la ley, es que este hombre queda puesto en vergüenza, pero para no sentirse avergonzado, vuelve y le pregunta a Jesús, como una manera de justificarse: ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí donde entra Jesús con la parábola del buen samaritano. Y aquí podemos ver, hermanos, que para los judíos la palabra prójimo hace referencia a aquellos que son miembros de su propio clan, de su propia familia, aquellas personas que están próximas a ello. Sin embargo, Jesús en esta parábola me llama mucho la atención, que nos declara ciertas manifestaciones que diariamente nosotros observamos en nuestra vida cotidiana. Jesús relaciona que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y estando en el desierto se encuentra con unos bandidos que lo agolpean, lo maltratan y lo dejan como muerto. En la actualidad se continúa observando estas malas actitudes de los hombres de hoy, donde se ha perdido el amor y ya los hombres no tienen misericordia ni compasión con las demás personas. Sin embargo, Jesús continúa redactando en la parábola que pasa un sacerdote y un levita, que lo rodean, lo miran y siguen de largo. Y quiero aclararte aquí que tal vez muchos dirán, pero como un sacerdote, un hombre de Dios y un levita, ven a un hombre tirado en el piso lleno de sangre y no le hacen nada. Según la tradición judía, estaba totalmente prohibido que un hombre de Dios se contaminara al tocar un moribundo lleno de sangre. Esto para ellos era pecado y era algo impuro. Y según su ley, tanto el sacerdote como el levita no lo estaban haciendo mal, porque estos no querían contaminarse y iban a continuar con su camino. Y el sacerdote, de manera que se entiende que se dirigía al templo. Sin embargo, Jesús, como una tercera persona,
presente en esta parábola que también por el mismo lugar pasa un samaritano. Y que el samaritano lo mira y se detiene. Aquí quiero destacarte esta parte que me llama mucho la atención. El samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Y aquí quiero destacar la palabra viaje como un sustantivo. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Y no sabemos en qué momento en nuestro peregrinar, en nuestra estadía de viaje, durante aquí, nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer un acto de fe que contriste el corazón de Dios y que actuemos como Jesús actuó. Aquí se refiere al samaritano que tuvo compasión y que se acercó al hombre que estaba herido, que lo vendó y que le echó aceite y vino. Este samaritano, que según los judíos era un pagano, porque quiero recordarte que según nos narra la historia del pueblo de Israel, en la época de los asirios, cuando estos se apoderan del pueblo de Israel, el pueblo de Samaria se unió a los paganos que se encontraban en aquella época, y estos al unirse, los clanes se encontraban relacionados, pero habían perdido la pureza, porque se habían unido a hombres que no tenían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob como su Dios. Y esto iba en contra de la tradición judía. Y es por esto que para los judíos, los samaritanos de aquella época, por haberse ligado con los asirios, que eran paganos, habían perdido ser parte del pueblo de Dios. O sea, había una ruptura como hijos legítimos de Abraham. Y es por esto que Jesús les aclara que se detiene un pagano, el samaritano, se compadece del hombre tirado en el piso que estaba como muerto y le venda y le cura sus heridas. Aquí el Señor nos invita de una manera especial, que todos estamos llamados a practicar la misericordia y que a nosotros el Señor nos invita para que así como este hombre que se denominaba un pagano, sin embargo, practicó la misericordia, y no exclusivamente él solo, sino que también al día siguiente, cuando paga los 2 denarios para decirle al posadero que cuide de él y que si gasta algo más, él se lo pagará a su vuelta. Aquí hay una implicación, aquí hay un arrastre. Y es por esto que muchas veces hacemos alarde de que el testimonio arrastra y muchas palabras tal vez no lleguen al corazón del hombre. Pero el testimonio que arrojó este samaritano, este pagano, arrastró a este hombre, dueño de la posada, que lo involucró en este acto de misericordia. Y es a esto que está llamada la iglesia de Cristo Jesús. Y te estoy hablando a ti, hombre y mujer, que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que has creído en tu corazón que Dios lo exaltó de manera victoriosa y lo levantó de entre los muertos. Estamos llamados a practicar la misericordia sin importar la raza, la familia o la religión. Es un llamado de fe, porque el reino de Dios está entre nosotros. Dice Santa Rosa de Lima que durante todo su día practicar la misericordia para ella era servir a los enfermos de manera constante y orar por los que sufren. En la acción de practicar la misericordia nos hace parte del reino de Dios y da testimonio de nosotros de llevar una vida de fe. Hoy la palabra de Dios nos hace un llamado a que tú y yo nos detengamos, miremos a nuestro alrededor y practiquemos la misericordia, así como el buen samaritano. Bendiciones.